El propósito de las profecías según el libro del Apocalipsis no es infundir miedo. De hecho, se trata de todo lo contrario, a pesar de lo que hayas visto por ahí. Y en este video voy a mostrarte por qué. Estas revelaciones que ofrece el último libro de la Biblia son las visiones de Juan Apóstol que Dios le mostró para inspirarnos a vivir por Cristo. Debemos ver estas revelaciones apocalípticas como advertencias y preparativos para lo que vendrá y no como el fin del mundo. Es cierto que vivimos en un momento rodeado de cambios profundos en la sociedad y el mundo en general, lo cual nos lleva a pensar que, según el Apocalipsis, se trata de la señal de la víspera de la llegada del Anticristo y los eventos devastadores del período de tribulación. Pues bien, el libro del Apocalipsis, esa sección tan enigmática y, para muchos, incluso inquietante de nuestra Biblia, tiene un propósito definido. Dios no incluye nada en su palabra sin una razón válida. Si decidió revelarnos todo lo que el apóstol Juan contempló, es porque hay algo que Dios desea que comprendamos y asumamos con responsabilidad. Para empezar, cuando mencionamos Apocalipsis, muchas personas inmediatamente asocian el término con catástrofe, caos y fuego, ¿cierto? Sin embargo, presta atención, el nombre Apocalipsis deriva del griego apocalipsis, que significa revelación. Así es, revelación. No se trata solo del fin del mundo, sino de la revelación sobre cómo se desarrollarán los eventos hasta alcanzar el desenlace definitivo de esta historia en la que todos estamos involucrados. Ahora, en lo que respecta al final de los tiempos, ¿qué observamos hoy a nuestro alrededor? Transformaciones por todas partes, ¿no es cierto? Cada día surgen nuevas tecnologías, las tensiones entre las naciones crecen continuamente y ni hablar de los problemas ambientales que parecen no cesar. La Biblia ya mencionaba que estas serían señales de los tiempos venideros. Pero estén tranquilos, porque no es motivo para entrar en pánico. En el centro del Apocalipsis, primer libro, capítulo 9, encontramos la sexta trompeta, un sonido celestial que no solo anuncia un juicio, sino que también es una llamada a la reflexión. Cuando el sexto ángel tocó su trompeta, una voz resonó desde los 4 rincones del altar dorado frente a Dios, ordenando la liberación de los 4 ángeles que estaban encarcelados junto al gran río Eufrates. Esta escena nos lleva a un entorno donde la justicia divina está lista para obrar de una manera nunca antes presenciada en la historia de la humanidad. Así que, al sumergirnos en las palabras del primer libro del Apocalipsis, capítulo 9, comprendemos cuán crucial es el momento que se describe allí. Imagina el sonido de una trompeta reverberando por todo el cielo. No es un sonido cualquiera, es una advertencia, un llamado de alerta de que algo crucial está por ocurrir. En este caso, es el anuncio de un juicio divino, pero también una oportunidad para que hagamos una pausa y reflexionemos sobre cómo estamos viviendo. La voz que Juan escuchó desde los 4 rincones del altar dorado nos habla directamente. Nos insta a despertar, a mirar a nuestro alrededor y a examinar si nuestra vida está verdaderamente alineada con lo que Dios espera de nosotros. Porque, amigos, las decisiones que tomamos hoy y las acciones que realizamos diariamente tienen un impacto en el futuro. Ahora, al hablar de estos 4 ángeles que estaban encarcelados junto al río Eufrates, ¿te has detenido a reflexionar sobre su significado? La Biblia no incluye detalles sin razón. El río Eufrates tiene un peso tremendo en la historia bíblica, desde su mención en el jardín del Edén hasta su papel como escenario central en los eventos finales. Esos ángeles encarcelados ilustran que Dios tiene un control absoluto sobre el bien y el mal y que nada escapa a su voluntad. La orden para liberar a estos ángeles, dada por el sexto ángel tocando la trompeta en el primer libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, representa un punto de inflexión. Es como si Dios estuviera diciendo, ha llegado el momento de ver quién está realmente conmigo. Esto, por supuesto, es un llamado para reflexionar sobre nuestra fe, nuestra devoción a Dios y cómo contribuimos a su reino aquí en la tierra.
¿Quiénes son esos 4 ángeles encarcelados en el Éufrates? Esta pregunta nos impulsa a explorar no solo la geografía terrenal, sino también la espiritualidad y la historia de la rebelión angelical. Estos ángeles, a diferencia de los mensajeros celestiales conocidos como Miguel y Gabriel, son seres que eligieron rebelarse junto a Lucifer, convirtiéndose en ángeles caídos, ejecutores de un propósito maligno que será liberado en un momento crucial de la historia humana. Al considerar el asunto de los 4 ángeles retenidos en el Éufrates, empezamos a comprender un poco más sobre toda esta trama espiritual. No es simplemente una historia de buenos contra malos, como vemos en las películas, sino algo más profundo, relacionado con las decisiones que estos ángeles tomaron en la revuelta encabezada por el mismo Lucifer. Lucifer era un ángel de luz, una de las criaturas más hermosas que Dios creó. Sin embargo, el orgullo lo llevó a querer ocupar el lugar de Dios, lo que resultó en su expulsión del cielo junto con todos los ángeles que eligieron unirse a él en su rebelión. Ahora nos enfrentamos a estos 4 ángeles que permanecen encarcelados, aguardando el momento de ser liberados para cumplir un propósito que nadie quisiera presenciar de cerca. La misión de estos ángeles, revelada en el despliegue de la 6ª trompeta en el primer libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, es sumamente grave. Al ser liberados del río Éufrates, estos seres espirituales traen consigo la autoridad para destruir a 1/3 de la humanidad. La mención del río Éufrates no es accidental, simboliza una frontera no solo geográfica, sino también espiritual. Una vez cruzada, altera el rumbo de la historia. Estos ángeles, a diferencia de los servidores celestiales de Dios, representan una fuerza destructiva, una manifestación del juicio divino permitido por Dios como respuesta a la creciente rebeldía humana contra sus mandamientos. Reflexionemos más profundamente sobre esta inquietante misión que se ha confiado a estos ángeles prisioneros. Una vez liberados, tendrán el poder de destruir a 1/3 de la humanidad. Esta información es perturbadora, ¿verdad? Pero no temamos, hay más que comprender al respecto. El río Éufrates, como se ha señalado, no se menciona por casualidad. Es más que un curso de agua visible en el mapa. En la Biblia, este río tiene un profundo simbolismo. En primer libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 31, ya sirvió como un límite para el pueblo de Israel, separando lo conocido de lo desconocido, lo seguro de lo peligroso. En este pasaje del primer libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, el río aparece nuevamente, pero esta vez como una frontera espiritual, una línea que, cuando los ángeles la crucen, marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Reflexionemos un poco sobre estos ángeles. No son como los ángeles de los que solemos escuchar, aquellos que traen mensajes de Dios o nos protegen. No, estos ángeles tienen una misión completamente distinta, son agentes de un juicio divino, una respuesta de Dios a la rebelión humana que ha crecido a lo largo de los siglos. Es como si Dios estuviera diciendo, hasta aquí. Han cruzado los límites, han ignorado mis mandamientos, ahora las consecuencias comenzarán a manifestarse. Aunque esta revelación sea impactante, no debemos perder de vista el amor y la misericordia de Dios. Incluso en los momentos de juicio, su amor siempre está presente. Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que quiere que todos se arrepientan y encuentren vida. La liberación de estos ángeles y la consiguiente devastación no deben ser vistas únicamente como actos de juicio, sino también como un llamado al arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, siempre precede sus acciones justas con advertencias y oportunidades para que volvamos a Él. Tal como en los días de Noé, cuando el arca estaba abierta hasta que llegó el diluvio, ahora se nos insta a entrar en el arca de refugio en Cristo antes de que las puertas de la gracia se cierren definitivamente. Debemos comprender algo fundamental. Al hablar de la liberación de estos ángeles y el daño que causarán, es fácil centrarse únicamente en el temor y la destrucción.
Sin embargo, hay algo mucho más profundo en marcha. Dios está usando esto como un último recurso, un llamado urgente para que despertemos y reconozcamos que el camino que seguimos podría no ser el correcto. Pensemos nuevamente en la historia de Noé. En ese momento, la maldad se había propagado tanto que Dios decidió empezar de nuevo. Antes de desatar el diluvio, Dios brindó una oportunidad para que las personas se arrepintieran. Noé dedicó años a construir el arca y, durante ese tiempo, también advertía a la gente sobre lo que estaba por suceder. El arca estaba abierta para quien quisiera entrar, pero las personas ignoraron la advertencia y continuaron viviendo como si nada fuera a pasar. La magnitud de ese ejército angelical, mencionado en el primer libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 16, como 2 veces 10.000 veces 10.000, lo que equivale a 200 millones, subraya la gravedad y el alcance mundial del juicio que se avecina. Esta fuerza imponente no solo simboliza el poder destructivo que se desatará, sino que también refleja la gran cantidad de almas que aún necesitan volver a Dios con arrepentimiento y fe. Hermanos y hermanas, al escuchar sobre este ejército de 200 millones de ángeles, lo primero que puede venir a nuestra mente es, ¡qué miedo! Sin embargo, veámoslo desde otra perspectiva. Este número, que parece tan intimidante, en realidad refleja la inmensidad del amor y la paciencia de Dios. ¿Cómo es eso? Permíteme explicar. Considera esto, un ejército de 200 millones de ángeles listos para llevar a cabo el juicio divino es algo que no puede pasarse por alto, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, es un recordatorio de que aún hay muchas personas en este mundo, muchas más que 200 millones, que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, conocer el amor de Dios, arrepentirse y vivir por la fe. Esta revelación en el primer libro de Apocalipsis, capítulo 9, más que revelar el poder destructivo del juicio, destaca la urgencia del llamado a la iglesia. Es como si Dios nos estuviera diciendo, miren, tengo paciencia. Estoy esperando, pero el tiempo está llegando, y antes de que llegue, quiero que todos tengan la oportunidad de volverse a mí. Lo más trágico de los eventos descritos en el primer libro de Apocalipsis, capítulo 9, no es solo la devastación provocada por los ángeles, sino la dureza de corazón de la humanidad restante, que, incluso frente a la evidencia del juicio divino, se niega a arrepentirse de sus malas acciones. Esto es una advertencia sombría que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la urgencia del arrepentimiento. Queridos amigos, al adentrarnos en el primer libro de Apocalipsis, capítulo 9, encontramos algo que llega profundamente al corazón. No se trata solo de la devastación, que ya es bastante difícil de asimilar por sí sola, sino que lo que realmente nos impacta es la reacción de la gente. En medio de todo lo que sucede, vemos una dureza de corazón desgarradora. Es como si, incluso con todo derrumbándose a su alrededor, incluso con señales claras de que Dios está llamando la atención de la humanidad, muchos decidieran mantener sus corazones cerrados. Ven la destrucción y experimentan las consecuencias de sus acciones, pero en lugar de volverse hacia Dios, se aferran aún más a una vida distante de Él. Esto es algo que debemos tomarnos el tiempo para reflexionar en nuestras propias vidas, las ocasiones en que Dios intentó llamar nuestra atención y, sin embargo, decidimos ignorarlo. Esa dureza de corazón no es nueva, ¿cierto? La hemos visto en la Biblia en varias ocasiones, desde los tiempos de Egipto, cuando el faraón se negó a escuchar a Moisés, hasta Jonás, que trató de escapar de la misión que Dios le había dado. La historia se repite, mostrándonos que muchas veces preferimos aferrarnos a lo conocido, incluso si eso nos aleja de Dios. Estos eventos apocalípticos, tan aterradores en su descripción, forman parte del propósito redentor de Dios. Funcionan como un ultimátum para que las personas reconozcan su soberanía, se vuelvan hacia Él y abandonen su vida de rebeldía. El juicio divino siempre se lleva a cabo con reticencia, después de múltiples oportunidades de gracia y misericordia.
Al revisar estos eventos descritos en el primer libro de Apocalipsis, capítulo 9, puede ser fácil caer en la trampa de ver solo el lado oscuro, juicio y destrucción. Pero, quiero que veamos más allá. Dios, en su esencia, es amor y gracia. No se deleita en el sufrimiento ni desea la condenación de nadie. Toda esta parte difícil de la historia, la que habla de juicio y destrucción, tiene un propósito más grande, es un llamado de amor. Piénsalo, a lo largo de toda la Biblia, desde el primer libro de Génesis, capítulo 3, versículos 14 a 15, hasta la venida de Jesús, Dios da una y otra vez oportunidades para que su pueblo regrese a Él. Desde los tiempos de Adán y Eva, pasando por Noé, Moisés y los profetas, cada paso en la historia está marcado por la paciencia y la esperanza de Dios de que entendamos su amor y elijamos vivir en armonía con ese amor. Estos eventos apocalípticos pueden parecer un ultimátum, sí, pero es el ultimátum de un Padre que ya lo ha intentado todo. Ha enviado mensajes, ha dado señales, ha hecho promesas y las ha cumplido. Ahora nos está diciendo, hijos, por favor, entiendan. Es hora de regresar a casa. Es hora de abandonar esa rebeldía, esa vida que no los llevará a nada bueno. Dios ejecuta su juicio con reticencia. No lo hace porque quiera, sino porque en su justicia perfecta no puede ignorar el pecado para siempre. Sin embargo, incluso en esos momentos de juicio, la misericordia y la gracia de Dios están presentes. Él espera hasta el último momento posible, ofreciendo todas las oportunidades para que nadie se pierda. Este panorama apocalíptico no debería inducirnos al miedo, sino a la vigilancia y la santidad. Estamos siendo llamados a vivir de una forma que refleje nuestra esperanza en Cristo, nuestra fe en su retorno y nuestro compromiso con la justicia divina. Como iglesia, nuestra misión es difundir este mensaje de arrepentimiento y esperanza, preparando los corazones para el regreso del Señor. Es fácil dejarnos llevar por el temor al leer sobre estas visiones apocalípticas, ¿cierto? Pero, presta atención, lo que Dios verdaderamente desea de nosotros no es miedo, sino atención y acción. Él quiere que estemos alertas, vigilantes y, más allá de eso, que vivamos de una forma que muestre al mundo entero la fe que tenemos en nuestros corazones. Estamos esperando el regreso de Jesús, ¿verdad? Y esa espera no es pasiva, no se trata de sentarse a esperar sin más. Es una espera activa, como si nos preparáramos para recibir a alguien muy importante en casa, limpiamos, ordenamos, nos arreglamos, hacemos todo lo posible para que esa persona se sienta bienvenida y querida. Con Jesús es lo mismo. Nos preparamos llevando vidas que reflejen su amor, vidas de santidad, lejos del pecado y llenas de actos que demuestren nuestro compromiso con la justicia divina. Pero eso no es todo. Como iglesia, tenemos una misión importante entre manos. Debemos difundir el mensaje de arrepentimiento y esperanza. Aún hay mucha gente allá afuera que no conoce la verdad, que no ha sentido en su corazón la esperanza que tenemos. Esa es nuestra tarea, preparar los corazones de esas personas, mostrarles que existe una esperanza real y viva, y que esa esperanza tiene un nombre y un apellido, Jesucristo. Conforme nos acercamos al clímax de la historia humana, tal como está delineado en las Escrituras, la importancia de nuestro testimonio como cristianos es aún más crucial. Somos llamados a ser luces en la oscuridad, embajadores del reino de Dios, proclamando la esperanza del Evangelio hasta los confines de la tierra. Nuestras vidas deben reflejar el amor de Cristo, atrayendo a otros hacia la salvación antes de que las puertas de la gracia se cierren para siempre. Estamos viviendo un momento crítico en la historia, y no es exagerado decir que cada día que pasa es un paso menos hacia nuestro encuentro con el Señor. En este viaje, nuestra misión y responsabilidad como cristianos no puede ser más clara. Necesitamos brillar, sí, pero no por nosotros mismos. Debemos permitir que la luz de Cristo, que habita en nosotros, brille a través de nuestras vidas. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad.
No necesitas mirar muy lejos para darte cuenta de que la oscuridad nos rodea. Hay dolor, sufrimiento e injusticia. Muchas cosas entristecen nuestros corazones, pero es precisamente en esas situaciones donde nuestra luz debe brillar con más intensidad. Nuestra vida y testimonio deben ser esa luz que guía, que da esperanza y señala a Cristo como la única verdadera solución a los problemas del mundo. Sumergirse profundamente en las Escrituras nunca ha sido tan esencial como ahora, entendiendo las profecías y los signos de los tiempos. El conocimiento de la palabra de Dios no solo es para nuestro crecimiento espiritual personal, sino también una herramienta indispensable en la evangelización y el discipulado. Conocer las Escrituras nos prepara para responder a las preguntas y dudas de aquellos que buscan entender los tiempos que vivimos. Estamos viviendo en un momento que nos exige tener los ojos bien abiertos y el corazón alineado con la palabra de Dios. Sumergirse en las Escrituras no es solo algo para los domingos, sino un llamado que debemos responder cada día de nuestra vida. Es fundamental conocer realmente lo que Dios nos dice a través de la Biblia, ya que ahí encontramos respuestas a preguntas que a veces parecen imposibles de resolver. Entender las profecías y las señales de los tiempos en los que vivimos es crucial, pero no para intentar predecir fechas ni adivinar cuándo regresará Jesús. El propósito es otro, vivir de una manera más consciente y preparada. Cada señal y cada profecía cumplida son recordatorios de que nuestra esperanza no está en este mundo y de que nuestro verdadero hogar nos está esperando. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, desempeña un papel esencial en la preparación de los santos para el retorno del Señor. Mediante la enseñanza, la adoración, la comunión y el servicio, nos fortalecemos mutuamente en la fe, nos animamos en los desafíos y crecemos juntos en santidad. La Iglesia debe ser un faro de esperanza y paz en medio de las tormentas de la vida. Queridos amigos, nunca subestimemos el poder y la importancia de la Iglesia en el plan de Dios. Como cuerpo de Cristo, tenemos una misión especial en los tiempos que vivimos. Es en este espacio de amor y fe donde nos reunimos para aprender más sobre lo que Dios espera de nosotros, para adorar al Señor en espíritu y en verdad, para compartir las alegrías y penas de la vida en comunión, y para servirnos unos a otros y a la comunidad que nos rodea. Cuando nos reunimos, ya sea en cultos, estudios bíblicos, células o grupos pequeños, estamos haciendo mucho más que cumplir con una rutina religiosa. Estamos reforzando nuestra fe y preparándonos para lo que está por venir. No es un secreto para nadie que la vida tiene sus tormentas, ¿cierto? Hay momentos que parecen abrumarnos, pero es ahí donde la Iglesia entra como un faro de esperanza, un refugio de paz que nos recuerda que no estamos solos en este camino. La oración y la intercesión se vuelven cada vez más cruciales a medida que nos acercamos al final de los tiempos. A través de la oración, nos conectamos con el corazón de Dios, buscamos su dirección para nuestras vidas e intercedemos por aquellos que aún no lo conocen. La oración nos prepara espiritualmente para enfrentar las adversidades y nos capacita para ser agentes de cambio en el mundo. Estamos caminando en un tiempo que exige, más que nunca, rodillas dobladas y corazones orientados hacia el cielo. La oración, esa conversación sincera con Dios, es el hilo que nos conecta directamente con el corazón del Padre. Al orar, no es un simple monólogo, sino un diálogo. Dios nos habla tanto como nosotros le hablamos a Él. En esa conversación encontramos guía, consuelo e incluso corrección para nuestras vidas. Interceder por los demás es uno de los actos más nobles que podemos realizar. Hay muchas personas ahí afuera que todavía no conocen el amor de Dios, que están perdidas y sin esperanza. Al incluirlas en nuestras oraciones, estamos, de alguna manera, extendiendo su mano hacia Dios, diciendo, Padre, aquí hay alguien que necesita de ti. Eso es algo muy poderoso. La oración nos prepara para enfrentar las dificultades, ya que al orar nos fortalecemos, nos llenamos del Espíritu Santo, lo que nos proporciona una base sólida para afrontar lo que venga. No es que estemos libres de problemas por orar,
pero tendremos una perspectiva diferente sobre ellos, con esa paz que solo proviene de Dios, una paz que supera todo entendimiento. Vigilancia es la palabra clave para los cristianos de todos los tiempos, especialmente ahora. Debemos estar atentos a las artimañas del enemigo, a las tentaciones del mundo y a las sutilezas del pecado, que intentan desviarnos del camino estrecho. Estar vigilantes también implica estar atentos a las oportunidades para testificar y servir, listos para cada buena obra que Dios ponga frente a nosotros. Si hay algo que no podemos olvidar, es nuestra vigilancia. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y cosas que, si no estamos alerta, pueden desviarnos del camino que conduce a la vida eterna. El enemigo no está jugando, conoce nuestras debilidades y sabe exactamente dónde golpear para intentar derribarnos. Pero, gracias a Dios, no estamos solos en esta lucha. Queridos amigos, estar vigilantes no es solo tener los ojos abiertos, sino también tener el corazón y la mente alineados con la palabra de Dios. Es utilizar la armadura espiritual que el Señor nos ha dado para resistir las tentaciones y engaños de este mundo, y es saber decir no cuando todo a nuestro alrededor dice sí. Sin embargo, ser vigilantes no es solo evitar el mal, también implica hacer el bien. Es estar atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino para testificar de su amor, para servir al prójimo y para ser las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien que necesita una palabra de consuelo o un gesto de amor y simplemente lo ignoramos porque estamos demasiado ocupados o distraídos con las preocupaciones de este mundo? En nuestro camino hacia la eternidad, no estamos solos. La comunión de los santos, tanto de aquellos que ya partieron como de los que caminan con nosotros, es una fuente de aliento y fortaleza. Al compartir nuestras luchas, victorias, tristezas y alegrías, recordamos la gran nube de testigos que nos rodea, animándonos a correr con perseverancia la carrera que se nos ha propuesto en el primer libro de Hebreos. Capítulo 12, versículo 1. Qué hermosa es esta jornada de fe que estamos recorriendo. Y aunque a veces podamos sentirnos un poco solos o perdidos, la realidad es que nunca lo estamos. Hay algo especial sucediendo a nuestro alrededor, algo que tal vez no siempre veamos, pero que siempre está ahí, la comunión de los santos. Piensa en cuántos hermanos y hermanas en Cristo han pasado por este mundo a lo largo de la historia. Enfrentaron dificultades, ganaron batallas, lloraron, rieron y vivieron la fe de una forma tan profunda que dejaron marcas eternas. Ahora forman parte de esa gran nube de testigos, observándonos y alentándonos. Es como si nos pasaran el relevo y nos dijeran, vamos, tú puedes. Si nosotros pudimos, tú también podrás. Y no son solo aquellos que ya se han ido, también nos tenemos unos a otros aquí y ahora. La comunión de los santos ocurre cada domingo en la iglesia, en las reuniones de oración durante la semana, en los grupos pequeños y en las conversaciones después del culto. Cada vez que nos reunimos y compartimos la vida, fortalecemos esa comunión, brindándonos fuerzas para continuar, incluso frente a las tribulaciones y desafíos que nos depara el fin de los tiempos. Nuestra esperanza sigue firme en la promesa de la gloria eterna. Esta esperanza no se basa en las circunstancias efímeras de este mundo, sino en la realidad eterna del reino de Dios. Como herederos de la salvación, anhelamos no solo el regreso de nuestro Señor, sino la consumación de todas las cosas, para morar eternamente en la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en un momento que para muchos parece ser de tribulación y desafío. Pero en medio de todo esto, contamos con un ancla, una esperanza que no titubea, que no fluctúa con el paso de las estaciones ni con las noticias que escuchamos. Esta esperanza se funda en algo mucho mayor que cualquier cosa que podamos experimentar aquí en este mundo. La esperanza que llevamos en el corazón proviene directamente del corazón de Dios. Es una promesa de Él para nosotros, una promesa de gloria eterna, de un hogar que Él está preparando donde no habrá más lágrimas, dolor ni despedidas.
Anhelamos con todo nuestro ser el regreso de nuestro Señor Jesús, pero eso no es lo único, queridos míos. También esperamos la consumación de todas las cosas, el momento en que lo que ahora ocurre llegará a su fin, y finalmente viviremos para siempre en la presencia de Dios. Imagina qué maravilla, vivir en un lugar donde el amor de Dios lo abarca todo, donde la paz no es solo una palabra bonita, sino una realidad experimentada en cada instante. Hacia eso nos dirigimos, y es lo que nos mantiene firmes, incluso cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. La gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones es más urgente que nunca. Cada cristiano tiene la misión divina de compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y de hacer discípulos en todas las naciones. Este es nuestro mandato celestial, que debemos cumplir con esmero y dedicación, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos viviendo un tiempo en el que las palabras de Jesús sobre llevar el Evangelio a todas las naciones resuenan con una urgencia que no podemos ignorar. Nunca en la historia ha sido tan sencillo llegar a los rincones más alejados del mundo, ya sea en persona o a través de Internet y las redes sociales. Tenemos las herramientas a nuestro alcance, pero lo más importante es que llevamos en el corazón esa misión divina, esa llama que Cristo mismo encendió en nosotros. Cada uno de nosotros, independientemente de la edad o el trasfondo, tiene esa hermosa misión de compartir las buenas nuevas. Y qué maravillosa noticia tenemos para comunicar. La noticia de que hay salvación en Cristo Jesús, que hay esperanza y un amor que venció a la muerte. Hablamos de una verdad que transforma vidas, que restaura corazones y cambia destinos. Hacer discípulos en todas las naciones, imagina la grandeza de esa tarea. Desde nuestro pequeño rincón, podemos impactar el mundo y formar parte de la historia eterna de alguien. Esto no es una carga, sino un privilegio, un honor. Es algo que debería llenar nuestros corazones de alegría y motivarnos cada día a vivir de una manera que refleje el amor de Dios. Este mandato celestial viene acompañado de una promesa. ¿Conocen la promesa de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Cada oración, cada conversación sobre Jesús, cada acto de amor inspirado por el Evangelio tiene un valor eterno en los cielos. Así que, hermanos y hermanas, abracemos esta misión con todo celo y dedicación. Seamos fieles en este llamado, sabiendo que al final podremos mirar atrás y contemplar los maravillosos frutos que Dios generó a través de nuestra simple obediencia. A medida que los eventos finales se despliegan, es fundamental que despertemos a la realidad espiritual que impregna nuestra existencia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Reconocer esta verdad nos equipa para enfrentar las batallas espirituales con la armadura de Dios, firmes en la fe y poderosos en oración. No es raro pensar que nuestros mayores desafíos son los que podemos ver y tocar, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos recuerda una verdad fundamental: nuestra lucha real está en el plano espiritual. Puede sonar como ciencia ficción para algunos, pero es la verdad más pura. Las fuerzas del mal, aquellas que desde el principio han tratado de desviar al pueblo de Dios, siguen activas y buscan hacernos tropezar. El punto clave es este: reconocer esa realidad espiritual es el primer paso para equiparnos adecuadamente para esta batalla. Cuando comprendemos que la lucha es espiritual, valoramos más las armas que Dios nos ha dado. No es con fuerza física que venceremos a estas fuerzas espirituales del mal, sino con la armadura de Dios que Pablo describe en el primer libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Es con verdad, justicia, la preparación del Evangelio de la paz, fe, salvación y la palabra de Dios como enfrentamos al enemigo. Y, por supuesto, todo ello respaldado por la oración, que es nuestra línea directa con el Padre. Finalmente, este momento en la historia no es solo un periodo de advertencia, sino también una invitación divina a la transformación.
Dios nos llama a dejar el conformismo, a rechazar las obras de las tinieblas y a vivir como luces en este mundo, anticipando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Que estemos siempre preparados, viviendo de manera digna del Evangelio para que, en la vida o en la muerte, podamos testificar la gloria de Dios. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no nos deja caminar por esta vida sin dirección. Nos llama a una vida que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. No es cualquier llamado, es una llamada a la transformación. Puede parecer más sencillo seguir el flujo del mundo, vivir en el conformismo, evitar conflictos y simplemente cerrar los ojos a lo que no está bien a nuestro alrededor. Pero eso no es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Nos llama a renunciar a las obras de las tinieblas, esas cosas que sabemos, en el fondo, que no nos benefician y que no agradan a Dios. Pero no se trata solo de renunciar y decir no a lo que está mal. Dios nos llama a algo aún más hermoso, vivir como luces en este mundo. Imagina lo que significa ser luz en un mundo tantas veces marcado por la oscuridad, ser esperanza para aquellos que están perdidos y amor donde hay odio. Eso es vivir el Evangelio en su esencia, anticipando aquí y ahora un poco de lo que será la eternidad con Dios. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo nos convertimos en esa luz? Viviendo de una manera digna del Evangelio. En cada palabra, en cada acto y en cada decisión, reflejamos a Jesús. Vivimos de tal forma que, ya sea en la alegría o en la tristeza, en la salud o en la enfermedad, en la vida o incluso en la muerte, podamos testificar la gloria de Dios. Así que, queridos amigos, recibamos esta invitación divina con corazones abiertos. Dejemos atrás el conformismo y elijamos cada día ser luz y seguir a Jesús. Que cuando Él regrese, nos encuentre a nosotros, sus fieles seguidores, listos para celebrar la eternidad en la gloriosa presencia de Dios. Que así sea. Amén.